Finalmente en la ciberseguridad llegó el momento de pensar en las personas, de tomar al humano como eje central y entender a la ciberseguridad como un elemento que tiene que estar al servicio del individuo. Estamos frente a un cambio de paradigma, de dejar de hacer de la ciberseguridad un problema, una limitación, una molestia para los usuarios, para cambiar a tratar de pensar cómo hacer para que la ciberseguridad sea más fácil de usar. Es decir, que el centro de estudio sea la comodidad del usuario y no la tecnología. Vamos a ver cómo se hace. El primer elemento a considerar es UX Design o el diseño de la experiencia de usuario. Es decir, qué podemos hacer en nuestras aplicaciones, en nuestros productos, cómo los podemos diseñar para que ayuden al usuario a que sea lo más seguro posible. En lugar de agregar barreras adicionales, en lugar de ponerle limitaciones a la hora de ingresar, la idea es cómo podemos pensar una interfaz, cómo podemos construir una interfaz que sea divertida, que sea fácil de usar, que sea intuitiva para el usuario y que mantenga ese nivel de seguridad. La forma de hacer esto es diseñar aplicaciones y servicios y productos en donde la ciberseguridad es parte del diseño conceptual del producto desde el primer momento y no un agregado para sumarle seguridad al producto. Lo que vemos en muchos software es que encontramos ese core, esa funcionalidad principal por la que al final compramos o utilizamos esa aplicación y que es muy claro que alrededor de eso existen una serie de molestias de ciberseguridad, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, que claramente no conforman parte del workflow oficial, por así decirlo, de la aplicación. La idea de afrontar este desafío desde el lado de UX es qué podemos hacer para que todo se sienta integrado, para que la ciberseguridad sea parte del producto, no un agregado adicional. Esta vendría a ser la diferencia como en una puerta cuando la cerradura es parte de la puerta, es decir, está integrada, versus cuando la cerradura está agregada por fuera. Es verdad, podemos agregar todas las cerraduras que queremos a una puerta y si las agregamos por fuera, por así decirlo, o sea, superficiales, van a agregar seguridad, pero se van a ver como un agregado adicional, como un afterthought, como algo que se pensó luego del diseño original. Idealmente lo que queremos es que esté integrado, que en nuestras plataformas, en nuestros usuarios, se sientan que están usando la aplicación, que están formando parte del workflow principal de la aplicación y mientras tanto están cuidando de su ciberseguridad, están cuidando de sus datos, se están protegiendo. Segundo aspecto es comprender la psicología del usuario. Es incorporar este análisis en tratar de pensar qué tipo de consideraciones tiene el usuario al momento de utilizar esta aplicación y qué tipo de conductas le pueden resultar molestas a su workflow oficial. Todos sabemos que si agregamos muchísimas medidas de seguridad en un sistema particular, ya sea para ingresar, para acceder a ciertos datos en particulares, si pedimos contraseñas adicionales, si pedimos huellas digitales y demás, la mayoría de los usuarios se suelen quejar porque suelen considerar esto una molestia a su flujo de trabajo, suelen considerarlo un problema, un delay adicional que no necesitan en su flujo de trabajo. Y esto se vuelve muy complejo y muy importante cuando hablamos de que estas personas o estos usuarios son usuarios con lo que llamaríamos superpoderes, es decir, acceso quizá a información muy privilegiada, muy confidencial, muy importante, que puede ser de finanzas, que pueden ser secretos y demás. Y para acceder a esta información ellos tienen que hacer su trabajo en forma cotidiana, es decir, tienen que acceder a estos datos todo el tiempo para hacer su trabajo y sin embargo están constantemente interrumpidos por medidas de seguridad. Que todos, es decir, estas medidas de seguridad, por supuesto necesarias, pero la idea es cómo podemos diseñar sistemas que incorporen estas medidas en el proceso, que manteniendo el mismo nivel de seguridad sean una molestia menor para los usuarios. Y para ello tenemos que tratar de entender cuál es la psicología del usuario. Tiene que ver con tratar de ponerse en los zapatos del usuario y entender cuáles son los comportamientos, cuál es el behavior que ese usuario va a seguir y cómo ese comportamiento podría ser para que se comporte de forma más segura, para que su comportamiento de default sea un comportamiento seguro y no tengamos que pedirle acciones adicionales dentro de lo posible a ese usuario que lo interrumpa de su workflow principal. La tercera cuestión tiene que ver con empezar a considerar, al incorporar el diseño, la ciberseguridad como parte del producto, es empezar a pensar en estos casos de diferentes usuarios que pueden necesitar diferentes niveles de seguridad en distintos momentos y empezar a incorporar toda esta complejidad como parte del producto.
hacerlo que sea lo más integrado posible y que podamos, desde el lado de ciberseguridad y de administración y desde el lado del usuario, encontrar un balance entre acceder a la información crítica, entre poder compartir la información crítica, entre poder gestionarla, pero también asegurar un cierto nivel de seguridad. Y la idea es que todo esto se pueda manejar lo más transparentemente posible para el usuario. Cuanto menos el usuario nota que pasa tiempo ocupando en tareas de ciberseguridad, más se puede concentrar en lo que es su tarea principal. Y este diseño de funcionalidades tiene que ver con repensar todo lo que es la parte de asignación de permisos, asignación de roles y empezar a pensar quizá en roles más dinámicos, en permisos un poco más dinámicos que toman en cuenta diferentes factores, ya no solamente lo tradicional como pensábamos antes de, bueno, esta persona ocupa un rol, pero también esta persona ocupa un rol y hoy está sentada en la oficina, o esta persona ocupa el mismo rol pero está sentada en su casa y quizá queremos darle permisos o accesos diferentes, depende a dónde está, o quizá está en un aeropuerto, o quizá está accediendo desde su teléfono móvil. Y esto genera diferentes disparos, es decir, genera diferentes niveles de acceso. No es lo mismo quizá el acceso que se puede tener desde un dispositivo móvil que el que se puede tener desde la laptop oficial de la empresa o desde otro dispositivo por fuera de la empresa. Todos ingresando, digamos, con las mismas credenciales, pero distintos niveles de seguridad. Y la idea es que todo este análisis sea completamente transparente para el usuario. Y que sea el usuario, o digamos sea el equipo de administración en realidad, el que pueda generar todas estas configuraciones haciendo, digamos, la vida del usuario lo más fácil posible sin tener que estar gestionando estas restricciones. Idealmente esto llevará un tiempo porque hay que modificar muchas partes para lograr que haya una cierta interoperabilidad en los distintos elementos, dispositivos, localizaciones y demás, pero creo que es un objetivo muy interesante de alcanzar porque cambiaría el paradigma de cómo entendemos la seguridad y la confianza que asignamos a los dispositivos y a los usuarios, entendiendo que distintos usuarios y distintos dispositivos, por ejemplo, pueden tener diferentes niveles de confianza dependiendo de un montón de factores. Como digo, puede ser por dónde están físicamente, por desde dónde acceden, qué tipo de Wi-Fi o de red segura están accediendo y demás factores que nos pueden ayudar a tomar una decisión. En este caso, esto está muy relacionado con un concepto que se llama Zero Trust o confianza cero, que si llegaste hasta acá y te interesaría un video sobre Zero Trust, déjame Zero Trust en los comentarios o deja un comentario y haré un video sobre Zero Trust, que es una metodología, un cambio de paradigma súper interesante que vale la pena abordar. Un concepto muy interesante que tiene que ver con esto de poner al usuario, a la persona en el centro del análisis de la ciberseguridad, tiene que ver con pensar en feedback loops, es decir, en incorporar al usuario en el diseño de la aplicación, pero también en generar una aplicación que pueda ir creciendo y evolucionando en la misma forma que crecen y evolucionan los roles de las personas. En este sentido, nos referimos a tratar de diseñar sistemas y aplicaciones y productos que son más flexibles en términos de su nivel de implementación de ciberseguridad. No solo más flexibles en términos de la configuración que se les puede hacer, pero más flexibles en cuanto a su evolución en el tiempo, en el sentido de que son diseñados desde el principio para permitir una mayor flexibilidad al momento de considerar cómo evolucionan los accesos, los roles, la gestión de la privacidad, la gestión de la confianza y varias otras variables que van cambiando con el tiempo en las organizaciones. Y como la ciberseguridad es un ámbito que está cambiando muy rápidamente, muy dinámicamente, es importante que estas aplicaciones estén diseñadas para acompañar esta flexibilidad. Un ejemplo muy concreto es que las aplicaciones que están siendo actualmente diseñadas tienen que estar hechas para poder permitirse que el modelo de encriptación sea fácilmente reemplazado, por ejemplo, una vez que surjan computadores cuánticos y podamos quebrar la criptografía tradicional. Y entonces rápidamente esas aplicaciones, productos o servicios deberían poder integrarse con nuevas librerías de encriptación que, por ejemplo, sean resistentes a los ataques cuánticos. Es decir, no podemos ya pensar en una ciberseguridad, digamos, estructurada y fija a lo largo del tiempo, sino que tenemos que empezar a pensar en que nuestras aplicaciones necesitan este feedback loop con respecto a los roles de los usuarios, a los cambios en el mercado, al descubrimiento de nuevas vulnerabilidades, y este software, estos productos, estos servicios tienen que poder adaptarse a estos cambios sin tener que requerir grandes cambios de código o restricciones. ¿Por qué? Porque es necesario que en el caso de haber un problema o un cambio significativo, estos parches se tienen que poder entregar a las distintas empresas y a los usuarios para que los pongan en funcionamiento a la brevedad y evitar ser víctimas de un ciberataque.
por último, y como siempre, la ciberseguridad tiene que ser un balance. Tiene que ser un balance entre la comodidad y la seguridad. Y esto es una danza a veces muy difícil porque hay obviamente tremendos intereses en juego. Desde el punto de vista del usuario que quiere hacer su trabajo, al que le pagan por quizá procesar información financiera o lo que sea que tiene un valor secreto en particular, no está interesado en ocupar demasiado de su tiempo en medidas de seguridad. Por otro lado, aquellos que son responsables por mantener la seguridad de los datos o la seguridad de la información o secretos militares incluso, por ese lado están muy preocupados para asegurarse de que esa información sea lo más protegida posible o esa información se encuentran enfocados en que esa información se encuentre lo más segura posible sin demasiada preocupación por si esto trae molestias adicionales a los usuarios. Aquí lo que buscamos transformar con esta idea de poner al usuario en el centro de la discusión de ciberseguridad es empezar a repensar el modelo y decir, ambos tenemos que lograr encontrar un equilibrio. Y ese equilibrio no puede ser solamente cómo hacer aplicaciones más seguras, sino que tiene que incorporar cómo hacerlas más seguras y cómo hacer que un usuario las quiera usar o las use. Porque encontramos que muchas veces los problemas de ciberseguridad, los ataques, los ciberataques, vienen porque usuarios molestos por tener tremendas y complejas medidas de ciberseguridad terminan repitiendo contraseñas porque les cuesta recordar contraseñas complejas, terminan, digamos, no siguiendo las mejores prácticas de seguridad. Y esto al final termina siendo un problema. Y por eso decimos que la psicología de los usuarios tiene que ser tomada en cuenta y sus intereses tienen que ser tomados en cuenta si queremos tener un futuro efectivamente ciberseguro.